gracias al Señor por permitirnos estar una vez más con ustedes para el estudio de Dios. Pedimos al Señor que nos asista por medio de su Espíritu para que podamos entender estas grandes verdades que se están desarrollando en nuestra vida. Le pedimos, como siempre, que tomen plumas y papel para escribir los textos. Hoy vamos a continuar con el que ya empezamos desde la semana pasada, que encontramos en Oseas capítulo 1. Disfrutemos el estudio. Ok, hermanos, como hemos dicho, el estudio se llama La historia de la Iglesia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el tema pasado vimos muchas cosas. Vimos un matrimonio de un profeta, Oseas, con una prostituta, Gomer. Y vimos que 3 niños nacieron en este matrimonio. El primero fue Jezreel, pero Jezreel murió, que representó a los profetas de Dios que Acab y Jezabel mataron. Entonces Dios vengó por medio de Jehú a los profetas. Y Israel mató al hijo de Acab, que era profeta después de la muerte de Acab. Segundo, mató a Jezabel. Y por tercero, mató a los 70 varones, 70 niños de Acab. Después mató a todos los ciegos y a todos los que quedaban. Así vengó Dios por medio de Jehú a sus profetas. ¿Ok? Entonces, el segundo niño, que es una niña que se llamaba Loushama. Entonces Dios dice que no tendrá misericordia para el pueblo de Israel. Y vimos el cumplimiento de esta profecía en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 22-23, cuando Asiria llevó en cautiverio a Israel, al pueblo de Israel, el reino de 10 tribus. Hasta el día de hoy no regresaron a Palestina. Entonces, en esta misma cita, más adelante dice Dios que tendrá misericordia, a pesar que Dios rechazará, ¿ok? Causará que Asiria llevará al reino de 10 tribus, al reino de Israel, en cautiverio, pero tendrá misericordia de Judá, el reino de 2 tribus. No lo salvará por guerra, sino por un milagro. Y asimismo sucedió cuando el ángel del Señor pasó al campamento de los asirios y mató a 85,000 hombres. Vino el tercer hijo de Oseas, que se llama Loami. Entonces Dios le dijo que lo llamara así, porque eso significa no mi pueblo. Y el reino de Judá, después de que Dios los libró, siguió el mismo camino de Israel. Y Dios incitó a Babilonia, lo llevó en cautiverio por 70 años. Regresaron, construyeron otra vez la ciudad y siguieron en el pecado. Mataron a Cristo hasta el tiempo de gracia terminó sobre ellos en el año 34 después de Cristo. Y así, todas las 12 tribus están en dispersión, porque en el año 70 después de Cristo llegó Roma sobre ellos, mató a muchos, destruyó la ciudad y los llevó en cautiverio. Por eso el apóstol Santiago, versículo 1,
capítulo 1, versículo 1 dice, a las 12 tribus que está en dispersión, salud. ¿Okay? Como texto de meditación, antes de iniciar en el estudio, vamos a leer en Romanos capítulo 9, versículo 25 al 26. Dice, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí será llamado hijo del Dios viviente. Fin de la cita. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que en el tiempo del Nuevo Testamento Dios llamará a su pueblo de una manera diferente. Eso quiere decir que el pueblo de Israel que Dios rechazó, ¿ok? Las 12 tribus que Dios rechazó llegarán a ser pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Dios tendrá misericordia, ¿ok? Para las 12 tribus en el Nuevo Testamento. Veamos eso, hermanos. Vamos a orar antes de continuar desarrollando el tema. Amantísimo Padre, gracias por el privilegio de estar estudiando tu palabra. Bendícenos y abre nuestra mente para la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a la lectura, pues. Omisión del prefijo lo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver que el prefijo lo que estaban delante de los dos nombres de los niños, lo Ushama y lo Ami, Dios lo va a retirar. Leamos eso. Osea capítulo 2, versículo 1 al 5. Leamos, dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contendad con vuestra madre. Contendad, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Fin de la cita. Hay muchos factores en estos textos. Vamos a ver lo primero que hemos visto en esta lectura de Osea capítulo 1, versículo 1 a 5. Osea capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, notemos que en los nombres en el Nuevo Testamento, que acabamos de leer, porque recordemos que en el capítulo 1 terminó con el Antiguo Testamento, porque se cumplió, ¿ok? Se cumplió en el tiempo de Cristo. Entonces, el capítulo 2 entra a la era cristiana. Y Dios dice, en la hora cristiana, llamó a los dos hijos de Oseas, ¿ok? Los llamó de una manera diferente. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó Ushama. En vez de lo Ushama,
lo llamó Ruama, ¿ok? En vez de lo ami, lo llamó ami. El prefijo lo que estaba delante del nombre significaba no, ¿ok? Era un pronombre negativo que significaba no. Ok, eso significa que en el Antiguo Testamento Dios no tenía misericordia para el pueblo de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tendrá misericordia para el pueblo de Israel. Porque recordemos que en el estudio pasado dijimos que lo ruama significaba no misericordia. Entonces, quitando el prefijo lo, significa misericordia. Eso el apóstol Pablo acaba de decirnos en Romanos 9:25 que en el Nuevo Testamento Dios tendrá misericordia de su pueblo. También el nombre, el tercer niño, Roami, ¿ok? Dios cambió también su nombre. Lo llamó ¿cómo? Le llamó Ami, que significa mi pueblo, ¿ok? Loami en el Antiguo Testamento significaba que Dios ya no tendría misericordia para el reino de Judá. Pero en el Nuevo Testamento se pronostica aquí que Dios tendrá misericordia, porque no lo llama Loami, sino dice Ami. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, otra cosa también. ¿Ok? Otra cosa. En el versículo 1 vemos que Dios aquí habla con alguien. Porque si leemos otra vez, vamos a leer otra vez el versículo 1. Decid a vuestros hermanos y a vuestras hermanas. Dios está hablando con un tercero en esta cita, el versículo 1. Hablar con vuestros hermanos y con vuestras hermanas. ¿A quién Dios dice que hablara? A Roami y a Ruama. Entonces, si recordamos en el tema pasado, vimos que Oseas tenía 3 hijos. ¿Ok? El primero se llamaba Yezreel, el segundo se llamaba Lo Ruama, el tercero se llamaba Lo Ami. Ya que Dios quitó el prefijo lo en el Nuevo Testamento, que significa mi pueblo y misericordia. Entonces, ¿a quién Dios dijo en el Nuevo Testamento que decid a vuestros hermanos? ¿Ok? Lo ami, y a vuestras hermanas lo ruama. Uno solo hijos. ¿Ok? Un solo hermano tenían lo ruama y lo ami. ¿Quién era? Yezreel. Pero en el Nuevo Testamento vimos que Yezreel fue muerto. ¿A quién representaba Yezreel? En el Antiguo Testamento vimos que Yezreel representaba a los profetas. Entonces, en el Nuevo Testamento también, Yezreel debe representar un profeta a quien Dios comisiona un mensaje para los laicos, para que los laicos a su vez amonesta a su madre. ¿Me doy a entender? Déjame tomar esta parte otra vez. Dios dice a alguien que hablara con su hermano. Tomemos un ejemplo. Supongamos que Dios me habla. Me dice que hablara con mi hermano y mi hermana. ¿Ok? Para que estos a su vez contiendan contra sus madres. ¿Ok? Eso es lo mismo que pasa aquí. Entonces,
yo soy Jezreel. Tengo que hablar con Ami y con Ruama para que ellos dos hablan con Gomer, habla con la iglesia, amonesta, ¿ok? Porque la iglesia, Gomer, se ha prostituido. Así que hay un mensajero en el Nuevo Testamento que tiene un mensaje de reforma y vino y los da a los dos niños en la iglesia para que amonesten a su madre, para que deje las fornicaciones. ¿Ok? Seguimos. Ok. Así que en el Nuevo Testamento, hermano, Jezreel es un profeta a quien Dios comisiona dar un mensaje. Eso no se ha cumplido en ninguna otra iglesia que la iglesia adventista. Exactamente, en nuestro tiempo hay un mensaje de la verdad presente llevada por un profeta a los laicos. ¿A quién? A los laicos, que son representados con Ruama y Ami. Lo decimos en el tema pasado, ¿ok? Que los dos, niños son representados como los laicos de la iglesia, los miembros de la iglesia. ¿Por qué están en plural? Los dos están en plural porque Dios no está hablando con un hombre, sino con todos los laicos en la iglesia y todas las laicas en la iglesia, para que contendamos contra nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? El ministerio. Porque la única institución que da luz, o sea, eso quiere decir que convierta a los paganos al adventismo, son los ministros, el ministerio de la iglesia. Así que el ministerio de la iglesia representa a la madre, a quien debemos contender contra ella. Y los niños simbolizan, tanto los Ruama simboliza a las laicas en la iglesia, y Ami representa a los laicos en la iglesia. Dios nos manda un mensaje por el último profeta Elías en la iglesia, con un mensaje, la vara del pastor, nos dio este mensaje de amonestación para contender contra nuestra madre, que es el ministerio de la iglesia. Si el ministerio no se hubiera apostatado, hermano, Dios no hubiera dicho que debemos de amonestar al ministerio. Eso confirma una vez más que el ministerio de la iglesia está en corrupción, está en apostasía. Debemos de hablar con ellos como hijos de ellos. ¿Para qué? Para que se reformen. Repasemos un poco eso. Oseas capítulo 1, versículo 1. Oseas capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Ok? Dios dice a Jezreel, el hermano de Ruama y Ami, que deben de que digan a sus hermanos Ruama y Ami, que de hablar, ¿ok? De amonestar a su madre. Y vimos que la madre a quien debemos de amonestar es el ministerio de la iglesia, que representa a nuestra madre, ¿ok? Porque el ministerio pare a los niños, el ministerio convierte, bautice, ¿ok? Hace campaña para parir, o sea, entrar a la gente en la iglesia. Entonces,
Jezreel, el último profeta, Elías, en la iglesia adventista del séptimo día, habla a sus hermanos, a mí, que significa pueblo mío, y son los laicos en la iglesia adventista. Y el profeta también habla con sus hermanas, que es Ruama, para que todas las laicas de la iglesia puedan también amonestar a nuestra madre, que es el ministerio de la iglesia. Y vimos que los nombres están en plural ahora, que significa que todos los laicos y todas las laicas, no es uno, sino todo. ¿Ok? Entonces, seguimos y entendemos. Seguimos. La tarea dada a Jezreel, es decir, a sus hermanos, ¿ok? Los laicos, y a sus hermanas, ¿ok? Las laicas, de protestar contra el ministerio de la iglesia. Si hoy te quedas callado en la iglesia, estamos haciendo mal. Hay que protestar contra el ministerio que se pervierte, ¿okay? Se apostasia, ¿okay? Gomer se refiere ahora con el ministerio de la iglesia, ¿ok? Ok, hermanos, así que la única razón es que Dios nos ordene de protestar contra el ministerio, ¿ok? No, eso significa que el ministerio está en apostasía. Si no hubiera estado en apostasía, Dios no nos hubiera dicho de protestar contra ellos. ¿Ok? Seguimos, hermano. Seguimos. En el versículo 2, Dios confirma que Gomer está en adulterio con otros hombres. Otros hombres que significan otras doctrinas, ¿ok? De afuera, ¿ok? Está en adulterio con cosas extrañas. Vemos que todas las fiestas del mundo están en la iglesia. ¿Y quién los promueve? El mismo ministerio. Si vemos el folleto, la guía de la escuela sabática, veremos que allí están todas las fiestas paganas escritas. ¿Y dónde sale la guía de la escuela sabática? Desde la división interamericana. Terrible, hermano. Ok. En el versículo 3, Dios amenaza al ministerio, a la mujer, de ponerlo al desnudo, dejarlo sin agua, llevarlo al desierto, es decir, lo amenaza al ministerio de rechazarlo, de destruirlos. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque están en apostasías y no quieren oír eso. Dicen que son ricos y se han enriquecido, no necesitan de nada. Aunque los laicos van a ir, ¿ok?, con el mandado de Dios para decir al ministerio que deje la prostitución, ellos no harán caso porque para ellos están bien delante de Dios. En los versículos 4 y 5, Dios amenaza a los hijos de Gomer ahora. En el versículo 3, Dios amenaza a la mujer, que es el ministerio, ¿ok? Amenaza de ponerlos al desnudo y llevarlos al desierto sin agua. Vamos a ver más adelante qué significa el desierto donde lo va a llevar. Entonces, en el versículo 4 y 5 ahora, Dios amenaza a los niños que Gomer parió. El ministerio, que significa Gomer, ¿ok?, parió a muchos niños que no son hijos de Dios. ¿Parió a quién? Parió a cizañas. Ay, ay, ay. Hijos del diablo, como dice Mateo 13. Eso significa, hermanos, que no son hijos de Dios.
Por eso que Dios los amenaza de destruirlos. ¿Por qué? La mujer está en prostitución. Lleva a la iglesia a los niños, a los hermanos, ¿ok? Sin convertirse. Con todos sus ídolos en la iglesia. No convertido a Dios. Hijos puros de Satanás en la iglesia. Por eso Dios dice que no son mis hijos y los va a destruir. Los amenaza para destruirlos. Eso es terrible, hermanos. Así que muchos de los trabajos que está haciendo el ministerio ahora, de predicar, de dar campaña, eso es en vano. Eso es para traer a cizaña en la iglesia. Y Dios los destruirá. ¿Ok? Seguimos. En parábola de vida del gran maestro, página 49, dice que la cizaña es sembrada por el diablo. Significa que los niños que aquí dice en el versículo 5 son niños del amante del ministerio de la iglesia. El amante es Satanás mismo. Lamentablemente es así. Seguimos entonces. Osea capítulo 2, versículos 6 al 14. Leamos. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. El camino de la iglesia, del ministerio de la iglesia. Y la cercaré con seto. Y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que no le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaré la plata y el oro, que quitaré la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su razón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus ojeres, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fin de la cita. Ok. Entonces, Dios llevará, como dice en el versículo 6, Dios llevará a la iglesia al desierto para hacer todo lo que hemos leído que iba a hacer. Porque la iglesia dice que está rico. Su amante le da de todo. Sin embargo, Dios dice que lo va a llevar al desierto y para castigarla. ¿Ok? ¿Qué es el desierto? Eso pasó que después de la iglesia apostólica, ¿ok? La iglesia fue al desierto.
¿Qué significa el desierto? Entonces, vamos a ver eso más adelante. En el versículo 7, Dios le hizo una breve memoria cuando la iglesia comenzó su prostitución desde los primeros siglos, desde el tiempo del Antiguo Testamento, con Israel, el reino de 10 tribus y el reino de 2 tribus. Ambos reinos estaban en prostitución. Así que Dios hizo una historia, el historial de la iglesia, describiendo cómo la iglesia estaba infiel en el tiempo pasado. Y dijo que le iba a traer al desierto para corregirle. Y exactamente Dios hizo eso después de que Judá fue llevado en cautiverio. ¿Ok? Fue llevado en cautiverio. En los primeros siglos después de Cristo, exactamente se cumplió eso. La iglesia fue llevado al mundo. Eso quiere decir, ¿ok? Eso quiere decir que Dios cumplió exactamente lo que predijo por medio de Oseas. Eso quiere decir que la iglesia, en vez de convertir al mundo, el mundo la convierte. ¿Ok? En vez de profetizar sobre el mundo, convertir a los mundanos nos convierten a nosotros en mundanos. Lamentablemente, la situación está así en la iglesia. Terrible. En los versículos 8 al 13, Dios sigue haciendo memoria, ¿ok? Dios sigue haciendo memoria a la mujer que espera que el Dios, ¿ok?, le daba de todo. Dice que es rico, ¿ok? Ella le dejó por sus amantes, dejó a Dios por sus amantes. Sabemos que en los primeros siglos, esta cita la busqué, está en el conflicto de los siglos. Dice la inspiración que en los primeros siglos, a medida que los padres, los apóstoles bajaban a las tumbas, la iglesia se pervirtió, ¿ok? Se bajaron las normas y entraron los paganos sin convertirse en la iglesia. En aquel tiempo, el emperador romano daba hasta dinero a los que se convierten. Lamentablemente es así. Así la iglesia se llenó de apostasía de paganos. Así entró la mujer en apostasía. ¿Ok? Así que Dios prometió que en este tiempo, cuando la mujer se comenzaba a prostituirse, a llevar niños de fornicación a su casa, Dios castigará a la mujer trayéndola al desierto. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo se cumplió eso? ¿Acaso Dios llevó a la mujer en la iglesia? ¿En dónde estaba la mujer antes de ser llevado a la iglesia? Al desierto, perdón. El cumplimiento fue así. En el año 538 después de Cristo hasta 1798, Dios dejó que el papado dominaba a la iglesia por 1260 años. ¿Ok? Así se cumplió esta profecía. ¿Ok? El desierto, entonces, ¿qué significa? El desierto es el opuesto de la viña. ¿Ok? La viña, ¿ok? Si hallamos qué significa la viña, solamente vamos a tomar el contrario de lo que significa la viña para saber qué significa el desierto. En Isaías 5, versículo 7, nos da, ¿ok?, nos dice qué significa la viña.
Leamos entonces para saber. Isaías capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, Canaán, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, la viña es Israel, Canaán, señores. Entonces, exactamente vemos en Hechos capítulo 8 que después de que la iglesia confrontó con una persecución terrible y se fueron al mundo. ¿Ok? Entonces, la viña representa Canaán, la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, en aquel tiempo la iglesia se echó al mundo por la gran persecución que había en el tiempo. Ya la iglesia ya no está en Canaán, sino se vino al mundo. Entonces el mundo es el desierto donde Dios iba a llevar a la mujer para que lo castigara. Y exactamente después de que la mujer, la iglesia primitiva, ¿ok?, entró al mundo por causa de persecuciones que les daba en Israel, en Canaán, entonces pasó esto que Dios dijo que iba a pasar. Castigó a la iglesia, ¿ok?, dejando que el papado lo dominó por 1260 años. ¿Ok? Eso es terrible. ¿Por qué pasó eso? Por apostasía. Entonces, el desierto donde Dios iba a traer a la mujer es el mundo. ¿Ok? El mundo pagano, hermanos. ¿Ok? Dejando la viña que es Canaán. Entonces, desde allí, desde el desierto, el versículo 14 dice que Dios hablará con el corazón de la mujer, ¿ok?, de la iglesia primitiva. Entonces, desde ahí hablará con su corazón, ¿ok? Y exactamente es lo que pasó, ¿ok? Es lo que está pasando ahora, desde el desierto, porque todavía estamos en el mundo, ¿ok? Y suscitará a y Dios suscitó a Jezreel para llevar un mensaje para dar a sus hermanos y sus hermanas, los laicos y las laicas, para que habláramos contra nuestra madre, para decirle que deje de fornicar, de prostituirse contra Dios. ¿Ok? Contra Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ok? ¿Dónde lo hizo? En el desierto, en el mundo pagano donde estamos ahora. Su iglesia ahora está en el desierto. ¿Desde cuándo? Desde los primeros siglos. Pero el tiempo del castigo de la mujer fue por 1260 años. El castigo que habrá aquí, que Dios la iba a traer en el desierto. Note que Dios lo dice en el tiempo que después, el texto nos dice que después del castigo Dios iba a traer la iglesia de vuelta a Canaán. No dice eso, sino dice que después del castigo hablará a su corazón. Si Dios hubiera dicho que después del castigo Dios iba a traerla a Canaán, desde después de 1798, la iglesia hubiera ido a Canaán. Pero Dios pronostica que la iglesia, después de ser purificada, después de finalmente escuchar a Dios y deje la prostitución, ahí y solo así Dios
llevará a su iglesia de vuelta a Canaán. Y veremos eso más adelante en los versículos siguientes. Vamos a ver que exactamente Dios va a traer de nuevo a la iglesia a la viña Canaán. Pero mientras tanto estamos al mundo donde debemos de convertirnos antes de ser llevados de vuelta a la viña que es Canaán. ¿Ok? Seguimos entonces, Oseas capítulo 2, versículo 15 ahora. Leamos. Y le daré, hablando de la mujer, de la iglesia, ¿ok? El ministerio de la iglesia, en el tiempo, en nuestro tiempo. Y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fin de la cita. Este texto denota dos cosas, hermano. Lo primero que denota que desde el mundo pagano que estamos ahora, Dios nos dará la valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Qué significa dar a la valle de Acor puerta de esperanza? Puerta de esperanza significa la única salvación, el único medio de salvación. Dios nos lo dará por la valle de Acor. Entonces, la valle de Acor debemos de ver qué significa, porque es muy importante. Porque como dice aquí, que por medio de eso, que es nuestra única esperanza, que podemos ser salvos. ¿Ok? La otra cosa, vemos aquí en el versículo 15 que después de que pasemos por la valle de Acor, ¿qué va a pasar? Cantaremos como Israel cantó desde cuando subió de Egipto a Canaán. Significa que vamos a tener una experiencia igual que la del antiguo Israel, que salió de Egipto y subía a Canaán. Eso denota. Vamos por parte. Vamos en la primera parte y después hablamos de la segunda parte. En la primera parte, el valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Qué significa la valle de Acor? Josué capítulo 7, versículo 15 nos va a responder. Josué capítulo 7, versículo 25. Josué capítulo 7, versículo 24, 25 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Paremos un momento aquí antes de eso. Recordemos que Israel, ¿ok? En el tiempo de Josué fue a Jericó, ¿ok? Destruyó a Jericó. Pero Dios había dado una orden de no tomar nada de los despojos de la guerra. Así dijo Josué con los soldados. Pero los únicos que desobedecieron a esta orden fue Acán y su casa. Y cuando Israel fue ahí, que es un pueblo más pequeño, perdieron esta batalla y murieron 36 soldados y huyeron delante del enemigo. Entonces Josué se echó en oración para pedir: ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos derrotó el enemigo? Y Dios le reveló que era Acán que hizo eso por su pecado. Entonces, ¿qué pasó? Leamos ahora Josué capítulo 7, versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Serach, la plata, el manto y el ligote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos,
sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Versículo 5. Y Josué dijo: ¿por qué nos has ocasionado destrucción? Jehová te destruya a ti en este día. Todos los israelitas los apedrearon, y después de apedrearlos, los quemaron a fuego. Fin de la cita. Así que el valle de Acor es donde Dios destruyó a Acán en la antigüedad. Entonces, ¿por qué Dios nos dice en este tiempo, nos da el valle de Acor como puerta de esperanza? ¿Acaso hay Acanes en la iglesia? Veamos. ¿Acaso la iglesia tiene Acanes también? Veamos qué dice la inspiración. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 146, párrafo 4. Dice: nosotros profesamos estar gobernado por los mismos principios, bajo la influencia del mismo espíritu, pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y los han escondido en su campamento. La hermana está hablando a la iglesia de hoy. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar a todo el campo de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos. Ahora que cada iglesia, casi cada familia, tiene su Acán. Ay, ay, ay. No podemos sorprendernos porque la iglesia está débil. Porque si un solo Acán bastó para debilitar a todo el pueblo de Israel, ¿cómo nos vamos a sorprender que la iglesia está tan débil ahora, cuando todas las iglesias y casi todas las familias tienen sus Acanes, como dice aquí la hermana White? Sigamos con la lectura. Vayamos individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestros ejemplos de benevolencia desinteresada. La obra podría haber avanzado con mucho mayor poder si todos hubieran hecho lo posible por proveer medios para la tesorería. Fin de la cita. Así que vemos aquí que en la iglesia hay muchos Acanes. Y hasta que Dios quite a estos Acanes en la iglesia va a seguir siendo débil. Y la obra no va a poder predicarse en el mundo. Por eso dice que Dios da a la iglesia la puerta de Acor, la valle de Acor, como puerta de esperanza. ¿Ok? Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 294, dice: un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación, como pasó en el antiguo Israel. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto el desecho y desechado los males que agravían su espíritu. Fin de la cita. Asimismo hizo Josué. Entonces, exactamente vemos, hermano, que el valle de Acor es nuestra fuerza de esperanza. El único medio que Dios va a usar para sacar a los Acanes en la iglesia es por medio de Ezequiel 9. Manuscrito inédito dice, manuscrito inédito, tomo 1, página 241, dice: estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Fin de la cita. Así que
como dice, eso se va a cumplir literalmente. 6 ángeles van a venir en la iglesia para matar a todos los Acanes en la iglesia. ¿Y qué pasó después de que Dios mató a Acán, en el pueblo de Israel antiguo? Israel venció al pueblo que lo venció. ¿Qué pasó después? 5 naciones se juntaron para pelear contra Israel. Israel venció todos. En aquel tiempo, Josué hizo un milagro muy sorprendente por medio de nuestro Dios. Josué paró al sol y a la luna y no se oscureció hasta vencer a los enemigos de Dios. Piedras de fuego salieron del cielo para matar a los enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya no tenían Acanes en su medio. Cuando Dios quite a los Acanes en medio de la iglesia, hoy en día, la iglesia va a tener poder. Así se va a cumplir. Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su final conflicto. Bella como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en su bandera, avanzando en el mundo, vencedora para vencer. Fin de la cita. Así la iglesia será poderosa en el tiempo que Dios quite a los Acanes en la iglesia. La segunda cosa que vimos en la lectura, la segunda parte que dijimos, porque eran 2 partes. Leamos otra vez para eso. Y daré sus viñas desde allí, y el valle de Acol por puerta de esperanza. Eso ya lo explicamos. El valle de Acol es el cumplimiento de Ezequiel 9, cuando Dios va a quitar a los Acanes en la iglesia, para que la iglesia pueda triunfar. La otra parte dice, y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fin de la cita. Así que el pueblo de Dios, después de que Dios purifique a la iglesia tendrá la misma experiencia que tenía Israel, que salía de Egipto. Veremos eso en un estudio más adelante, cuando veremos que habrá un éxodo en el tiempo de hoy, igual que lo hubo en el tiempo de Israel. El mar se abrirá en nuestro tiempo, igual que se abrió delante del pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso el texto dice que subiremos igual que subía Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto. Igual pasará por nosotros en ese tiempo. Pero eso es para otro tema más adelante. Entonces seguimos. Osea capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Balí, porque quitaré de su boca los nombres de los bajares, y nunca más mencionarán sus nombres. Fin de la cita. Así que después de la purificación, después de que Dios mate a los Acanes en la iglesia será purificada. Ya no habrá ídolos en la iglesia. Ya los que son sellados, quedados en la iglesia, van a ser santos, como dice Isaías capítulo 4. Van a ser santos.
Ahora, cuando se purifique la iglesia, ya no llamaremos al Señor Balí. Balí significa Señor, mi Señor. Ya no diremos a Dios mi Señor. ¿Cómo lo diremos? Diremos Ishi, que significa mi esposo. Así la iglesia va a tener una armonía con Dios, una armonía mucho más estrecha que ahora con Dios, porque Dios contestará al pueblo. ¿Ok? La iglesia, Dios compara a esa iglesia purificada con un matrimonio. Dios, el marido, y la iglesia, la mujer, la esposa, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Ok? Seguimos en Efesios, perdón. Entonces, prosperidad para la iglesia después de la purificación, después de que Dios saque a los acanes. Vamos a ver que la iglesia va a prosperar y va a haber un lugar donde el pueblo se va a reunir, donde los animales todos van a ser dóciles como lo eran en el tiempo de Noé y en el tiempo de Adán. Osea capítulo 2, versículo 18 al 23 dice: en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Al tiempo de cuando Dios quite a los acanes, en el tiempo cuando Dios purifique a la iglesia. En aquel tiempo haré para ti pactos con las bestias del campo, con las aves del cielo, con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en felicidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo desposaré, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré Loami, tú eres mi pueblo, y él dirá Dios mío. Fin de la cita. Ay, ay, ay. Eso es maravilloso lo que Dios va a hacer para su iglesia purificada. En aquel tiempo, cuando Dios purifica a su iglesia, quite los acanes de la iglesia, hará un pacto con los animales. Igual que Dios hizo un pacto con los animales en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, los animales ya no comían carne, no eran feroces. Los animales eran muy dóciles, hasta el animal más peligroso, porque todos estaban en el arco, no comían unos a otros, ni comían a los humanos dentro del arca. Este mismo pacto Dios hará con los animales en el tiempo que Dios purifique a su iglesia. Los animales también eran así en el tiempo de Adán, en el Canaán, ¿ok? En el Edén, perdón. También en este tiempo, en el tiempo de la purificación de la iglesia, la tierra estará en paz, como dice la Escritura. ¿Será que toda la tierra estará en paz? ¿No habrá guerra en todo el mundo? No. El texto aquí no está hablando de todo el mundo, porque habrá muchas guerras, muchas contiendas entre las naciones y las naciones contra el pueblo de Dios, porque será exactamente en el tiempo de la marca de la bestia. Ya ustedes ven que no puede haber paz en todo el mundo, pero Dios está hablando aquí que hay un lugar donde Dios va a reunir
a su pueblo después de la purificación. Allí, Dios se refiere de allí habrá paz, habrá felicidad, habrá gozo. ¿Ok? Entonces, Dios desposará con su iglesia. ¿Ok? En este tiempo. Entonces, la iglesia llevará frutos, los frutos del Espíritu que habla Gálatas 5. Porque la iglesia estará purificada, llevará frutos, hermanos, los frutos del Espíritu. La tierra producirá sus frutos. Es decir, que el lugar donde Dios va a llevar a la iglesia purificada, va a llevar fruto. ¿Ok? La tierra va a ser bendecida para dar sus frutos, sus semillas. No todo el mundo, porque el mundo seguirá en sus pecados. Hasta van a persecutar al pueblo de Dios. Pero está hablando donde Dios va a reunir al rebaño en aquel tiempo después de la purificación. Ahí la tierra va a tener bendición y todo lo que sembramos va a dar fruto para que tendremos comidas. Así los pueblos verán que Dios está con nosotros. Alabado sea Dios. ¿Ok? En ese tiempo también Dios tendrá misericordia de su iglesia y ya no lo llamará Loami y lo ama, pero lo dirá mi pueblo y el pueblo responderá mi Dios. Alabado sea el Señor. Así es el tema tan maravilloso donde nos muestra a su iglesia, a la iglesia de Dios, desde el Antiguo Testamento y todos los pecados que la iglesia ha cometido, como Dios corrige a la iglesia y el final inesperado que Dios va a dar a los salvados. Cosas que nunca han pasado en nuestra mente. Así Dios va a glorificar a la iglesia y cantaremos los himnos del antiguo Israel cuando salía de Egipto. ¿Por qué? Porque es himno de nuestra esperanza. La iglesia va a ser, como dice Profetas y Reyes, página 535, revestida de la armadura de la justicia de Cristo. La iglesia entrará en su final conflicto, hermosa como la luna, esclarecida como el sol y terrible como ejército en orden. Avanzará en el mundo vencedora para vencer. Fue un gusto, hermanos. Oremos para terminar. Amantísimo Dios, Padre nuestro, gracias por este maravilloso mensaje que nos has dado. Mensaje de esperanza, de paz y seguridad. Sabemos que la seguridad viene solamente de ti, Señor. Ayúdanos a alcanzar estas gracias para que seamos parte de este pueblo que va a ser sellado y beneficiar de todo eso. Te pedimos esos favores con el perdón de nuestras ofensas. Amén.